Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a un video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar realizando un análisis que, bueno, teníamos pautado para el día de ayer. Tuve algunos problemas con la computadora y estuve un poco corto de tiempo, entonces no me dio el tiempo a realizar el video y subirlo. Así que, bueno, hoy aprovechamos de paso también un poco la caída para replantearnos en tema de cuestión de ondas, en qué momento estamos del ciclo. Recuerden que más o menos lo comentábamos como un onda 4, ya el análisis ese se invalidó. Si recuerdan el video y lo que comentábamos en en los videos anteriores, era que la onda 4 no podía entrar en precios de la onda 1. Acá tenemos todos los análisis marcados de ondas para que ahora vamos a entrar un poco más en detalle a mostrarlo. Teníamos nosotros todo este movimiento de onda 1, que la onda 4 no puede entrar en esa zona. Como ahora vemos que la onda 4 entró en esa zona y aparte bastante sólido, no solo un rebote como fue el día de ayer, ya tenemos que realizar nuevamente un análisis y ver cuál puede ser en el momento en el que nos encontramos. Por el momento, una vez desvinculado ese análisis, no tengo otro momento en el que se podría encontrar el mercado. Habría que replanteármelo un poquito más, tendría que replanteármelo un poquito más, según lo que va haciendo en los próximos días, las próximas semanas. Ahora la verdad que el Bitcoin, bueno, por todo este sentimiento de miedo que genera la nueva vacuna, si ven los noticieros y todo, están a full con el tema de que se va a necesitar una nueva vacuna, están pensando en nuevos confinamientos, están pensando en suspender las navidades, eh, y todo que genera mucho miedo, la verdad, y genera mucho pánico en el mercado. Recordemos que estas ventas, las ventas del día de, bueno, de lo que va el día de hoy, de lo que pasó la noche y el día anterior, son ventas de inversores minoristas únicamente. Son ventas de personas que venden con el miedo, sean apalancados como comentábamos ayer en el Discord, que les tocó su stop y al generarle su compra que habían hecho antes y les toca su stop, les está generando una venta en el mercado, entonces impulsa el precio un poco más para abajo y toda esa oferta que se va creando, si no hay una demanda que la solvente y que entre fuerte, genera precios cada vez más bajos. Así que bueno, todo eso, todo ese sentimiento negativo de parte de los inversores a corto plazo y de parte también de la gente que en sí compró para holdear también y compró, no sé, hace un mes, aproximadamente hace 2 meses, también se ven en pánico pensando por todo lo que pasó, bueno, a principios de año, y dicen no quiero aguantarme un 50, un 60% negativo, así que por esta situación del mercado prefiero vender, y bueno, sigue siendo oferta que se genera en el mercado, que como decimos, si no hay una demanda fuerte para suplirla, los precios son cada vez más bajos. Y eso fue lo que generó toda una cascada de ventas, cascada de liquidaciones de stop y todo que cada vez traían el precio más para abajo. Más o menos el precio llegó a alcanzar alrededor de los $42.000, que bueno, más o menos desde el mínimo logró rebotar casi un 15% ya. Pero vamos a entrar en una etapa medio de indecisión en el mercado en la que primero ahora va a tener que consolidar toda esta zona y le va a tomar tiempo. No es que va a ser un rebote y que nuevamente va a generar la confianza de un día para otro de todos los inversores pequeños que necesita el mercado también. ¿Por qué? Eh, bueno, por todo lo que venimos más o menos mencionando. Veamos como por ejemplo acá cuando se iban produciendo la cascada de liquidaciones que iba perdiendo niveles, el mercado necesitó de un tiempo para volver a recuperar la confianza y que la gente vuelva en sí a invertir en el activo y lo impulse a precios más altos. Que bueno, mientras más gente lo quiere, más alto el precio porque recordemos que es escasa la producción de Bitcoin. Así que bueno, más o menos eso es lo que contemplamos en el análisis. Vamos a intentar de los ciclos anteriores y vamos a realizar el conteo que más o menos yo iba teniendo para ir compartiendo mi análisis. Y aparte también al final del video vamos a hacer una reflexión que yo estuve dejando un poco de lado estos días. Y bueno, no me la estuve replanteando, cosa que para aportar también un poquito de valor desde ese lado a la gente bueno, que mira este canal. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar desde el 2020, los últimos 3 ciclos vamos a hacer que tuvimos. Acá vamos a empezar de marzo del 2020, después de esta cascada de liquidaciones que tuvimos acá en esta zona y que veníamos de un año en retroceso, que fue todo el 19, que fue todo el 2019. Vamos a empezar nuestro conteo de ondas
Era un video que les tenía pendientes para comentar un poco también mi análisis. Vamos a entrar un poco en cada ciclo. La línea amarilla es donde comienza el ciclo comenzaría acá. Más que nada quería mostrar la vela roja que teníamos acá en este momento. Vemos como acá consolidar toda esta parte baja le tomó alrededor de, no tanto tiempo, le tomó alrededor de una semana prácticamente hasta que empezó a salir al alza. Vemos que acá contemplamos la primera onda. Vamos a marcarla. Contemplamos acá la primera onda. Que después la sucede una onda en retroceso, que es la onda 2, como si bien muy similar a lo que contemplábamos los primeros días de noviembre, más o menos, o mediados de noviembre, no recuerdo bien, que contemplamos más o menos una onda plana para Bitcoin. Esto es una onda plana. A, B, C y un comienzo de la onda 3. Vamos a marcarle esto como una onda 2. En un retroceso en onda plana, tenemos acá un impulso en onda 3. Que luego sucede como la onda 2 fue bastante corta en tiempo, requería de una onda 4 que tome un poco más de tiempo y una onda un poco más compleja. Acá tenemos un retroceso en A, B, C, una onda X y otro retroceso nuevamente en A, B y C, que consumió prácticamente en esta zona unos 70 días aproximadamente. Un retroceso bastante no tan grande en cuestión de porcentaje, pero sí en cuestión de días. Recordemos eso también, que los retrocesos cuando son cortos en tiempo suelen ser un poco más profundos y cuando son largos en tiempo suele también retroceder un poco menos en cuestión de porcentaje. Así que bueno, acá tenemos toda una onda 4 compleja, pero veamos que al fin y al cabo un retroceso del, hasta que marcó más o menos el último punto, un retroceso del 10%, o sea, no tanto. Y después un inicio de la onda 5. Un inicio de la onda 5. Más o menos una etapa de transición que vino, acá en la línea amarilla marcamos el fin del ciclo alcista. Después marcamos acá una etapa de transición entre el fin de un ciclo y el inicio de la otra, en la que el precio más o menos se mantuvo por la misma zona hasta que decidió iniciar un nuevo retroceso. Cuando inicia un nuevo retroceso, acá arrancamos un nuevo conteo de las ondas. Tenemos el primer impulso, la onda 1, una onda 2, si vemos muy similar a esta que tenemos marcada acá. Vamos a ver si podemos ponerlas al mismo tiempo. Vean acá este retroceso y vean acá este retroceso. Corto en tiempo y un poco más de profundo, pero corto en tiempo. Entonces venimos, acá tenemos un retroceso de una onda 2. Vamos a marcar así, que fue el mínimo. Una nueva onda plana fue esto, que es lo que contemplamos, como decíamos, para mediados de noviembre, hasta que después pensamos si el análisis pasó a ser una onda en zigzag, y bueno, hasta que después ocurrió todo esto que pasó con el miedo que se generó en el mercado. De acá surge un nuevo impulso como onda 3, una onda 4 como vemos en zigzag, que es lo que contemplábamos estos días de diciembre. En zigzag si vemos un A, un B y un C bastante profundo, que luego vuelve nuevamente a retestear la zona de la parte de abajo. Todo esto lo contemplamos como onda 4. Tenemos una onda 4 acá y una onda 5 que nos marca los máximos de más o menos que tuvimos a principio de año. Puede ser por acá o puede ser por acá. Generalmente yo suelo marcar los primeros dos toques que da porque después lo veo más como una etapa en la que el mercado, bueno, al tener tanto sentimiento de euforia y estar tan altos los precios que lo mantienen todas las compras de los inversores pequeños. Como vemos acá tenemos otra etapa de transición que luego nos marca un retroceso para iniciar un nuevo ciclo. El nuevo ciclo es en el que estábamos ahora. Como si vemos lo tengo empezado desde acá. Más o menos el 19 de julio arranca la onda 1. Una onda 2 en zigzag. Por eso la onda 4 la contemplamos también que podía ser una onda plana, que pensábamos que podía haber terminado acá alrededor de los $60.000 y darse un retroceso muy similar a los primeros dos retrocesos de los ciclos anteriores. Entonces tenemos acá un retroceso de onda 2, luego un impulso de onda 3, y acá teníamos contemplado, por eso la onda 4, el retroceso de la onda 4, podíamos esperar un retroceso
Sí, pero no sé si de tal magnitud. Ahora vamos a entrar a reflexionar un poco sobre lo que quiero mencionar en este video. Primero que nada, contemplábamos acá una onda plana que podía surgir con el fin acá. O pensamos que también la onda plana, perdón, el fin de la onda plana terminaba acá, con un retroceso en A, en B y en C, para luego iniciar el nuevo impulso. Pero estos nuevos máximos nos hicieron replantearnos un poco el movimiento que teníamos y que al fin y al cabo no era una onda plana, sino que podía hacernos pensar que en vez de una onda plana podía ser un retroceso en zigzag. Un retroceso en zigzag no sabemos los máximos, los mínimos que podía tener, vamos a contemplarlo también. No sabíamos los mínimos que podía tener, pero sí sabíamos que podía marcar o cerca de esta zona o un mínimo un poquito menor. Entonces pensábamos que este día podía haber sido el mínimo de la onda en zigzag, contemplando una A, perdón, B y C del movimiento, para luego un impulso alcista. Vemos que el mercado se tomó su tiempo en estos días, parecía que quería arrancar al alza, que acá lo comparábamos con este retroceso, que pensábamos que podía haber terminado el retroceso, y este viernes cuando justo el movimiento empezaba a arrancar, es cuando apareció la nueva cepa del coronavirus. Justo en una etapa en la que el mercado se encontraba en máximos, no solo el Bitcoin apuntaba a los máximos, sino que también toda la bolsa y todo se encontraba prácticamente en precios muy altos. Y bueno, empieza toda esta etapa que le generó un poco de incertidumbre, un poco de miedo al mercado, que fue lo que hizo que todos los inversores pequeños en esta primera vela roja que teníamos vayan liquidando un poco los movimientos que tenían. Cuando acá iban comprando, la mayoría analizando este mismo movimiento, acá tienen el primer toque de stops que hace retroceder un poco al precio de manera sólida y luego después no entró la confianza necesaria y la fuerza para salir al alza. Yo como especulábamos acá, pretendíamos que en 3 o 4 días ya esté rompiendo esta línea de tendencia bajista, que fue lo que hizo en un principio, rompió la línea de tendencia, la primera que teníamos, que uníamos este punto con este punto, rompió esa línea de tendencia, después se apoyó por arriba, pero no encontró fuerza. Intentó acumularse un poco en esa zona, pero cuando, bueno, el día de ayer generó nuevamente incertidumbre en el mercado, vean la vela negativa que teníamos el día de ayer, entrando en esta zona que comentábamos que no entra en el 90% de los casos, que ya, bueno, como comentábamos en el Discord, podíamos entrar en una etapa en la que entraba en un sentimiento bastante delicado, y estaba en una zona bastante delicada en la que el precio tenía que rebotar sí o sí. De no rebotar en esa zona, podíamos pensar en que, bueno, teníamos que modificar nuestro análisis, como vamos a intentar hacerlo en los próximos días. Por el momento no contemplo otro análisis, ya que, como contamos acá, las ondas están bastante claras de los movimientos. Bueno, ya lo veníamos explicando recién, pero teníamos unas ondas bastante claras, por eso contemplaba de manera bastante seria este análisis. También, bueno, la reflexión que quiero hacer del mercado es que en esta etapa mucha gente y el sentimiento, al ser un poquito de incertidumbre por la etapa que se veía en el mercado de todo, bueno, de lo que venía pasando con el coronavirus y demás, desde el punto de vista técnico era todo compras. Muchos analistas comentaban compra, en muchos lados se sentía la compra, mucha gente venía comprando y acumulando Bitcoin en esa zona. Y generalmente cuando el mercado se va moviendo de esa forma y manipulan el precio de esa forma. Cuando mucha gente, cuando los inversores pequeños están comprando, suele prácticamente en el corto plazo, más en activos como Bitcoin, porque en el largo plazo ya sabemos lo alcista que es y lo que le puede aportar al mundo. Entonces cuando mucha gente y muchos inversores pequeños están especulando y comprando el activo, es cuando suele haber retrocesos y liquidaciones del activo en un corto plazo, para generarle miedo y para que, si acá iniciaba un movimiento alcista, no irse, bueno, que no se sumen a la ola, como comentábamos siempre, ellos intentan dejar fuera a los inversores minoristas y ellos quedarse con la mayor parte del activo. Así que bueno, cuando más o menos especulaba compras ahí, no tuve la, por así decir, lucidez de analizar ese movimiento.
al verlo tan claro y ver en sistema de ondas tan claro el movimiento, me seguí un poco analizando eso de que mucha gente pensaba compra, entonces no analicé que podía haber quizás un retroceso que pudiera tocar los stops. Como digo, no se contemplaba en ningún análisis técnico este retroceso, fue generado únicamente por toda la situación de mercado que se está viviendo actualmente, bueno, por el tema del Omicron, como comentaba en un principio, todo lo que viene avanzando esa nueva cepa, todo lo que está pasando en Europa y demás. Eso pueden verlo en otros portales. Acá no quiero que el video se haga tan extenso. Vamos a pasar a verlo en gráfico de 4 horas, esto que hice últimamente. ¿Y por qué se produjo? Vamos a verlo acá en este gráfico, que el que veníamos comentando. Primero que nada se produce una ruptura de la zona en la que venía aguantando. Eso ya genera ventas de toda la gente que se había posicionado en esta zona y había puesto su stop por acá abajo. Y esas ventas, ya al estar también muy cerca de la línea de tendencia, nos generaron nuevas ventas una vez se rompe esa línea de tendencia, que alcanzaron este soporte que no fue suficiente para aguantar todas las ventas y todas las liquidaciones que venían de esa zona. Entonces también el toque por abajo de esta zona trajo más ventas y no entró la demanda suficiente, no entró poder en compra suficiente como para que el precio se sostenga en esa zona. Entonces eso fue lo que trajo retrocesos mayores y más, bueno, como comentábamos, que entra en la onda 1, gente que contemplaba también este análisis, fueron soltándose un poco de sus movimientos, también por todo el miedo que traía el mercado y demás. Y también otra cosa que quiero reflexionar es, esto es una etapa nada más de miedo y de lo que viene sucediendo en el mundo con respecto al coronavirus, pero en el medio largo plazo no afecta. Entonces te recomiendo que si tenés una posición desde el mercado spot, no estás apalancado y estás, bueno, invirtiendo tu dinero, pero sin apalancarte, y es dinero que, por así decir, no vas a disponer, perdón, no vas a disponer, no necesitas en el corto, mediano, largo plazo, te recomiendo que sigas en Bitcoin, porque después de cada retroceso, vamos a analizarlo eso también, después de cada retroceso, como vemos acá que tenemos retrocesos tan grandes, acá, bueno, se puede contemplar un retroceso grande, pero acá entra quizás en un retroceso de un ciclo de ondas. Pero después de un retroceso tan grande, el precio se recupera rápidamente. Acá vemos, por ejemplo, que le demoró alrededor de 70 días, 2 meses y medio, para nuevamente iniciar un movimiento alcista. Y para que arranque y más o menos esté cerca de los máximos, le demoró alrededor de 150 días. Entonces estamos hablando de que si vos te podés posicionar con plata de la que no necesitas disponer en un mediano plazo, muy probablemente en un año digas qué bueno que sostuve esa posición en Bitcoin. Porque en un año, quizás cuando el precio ronde cerca de los $100.000 y vos hayas vendido por pánico, en este momento en el mercado te vas a arrepentir. Entonces luego de cada retroceso grande, siempre en menos de un año el precio se repuso y marcó nuevos máximos. Vamos a analizarlo, bueno, en este conteo de las ondas que teníamos. Bueno, analizábamos recién vamos a analizar el ciclo anterior. Cuando Bitcoin acá retrocedió desde los máximos que marcó, alrededor de un 30% en menos de 65 días, o sea, alrededor de 2 meses y una semana, nuevamente ya está marcando nuevos máximos. Vamos a analizarlo también en este fin de ciclo, cuando el precio retrocedió aproximadamente un 65%, en menos de 150 días ya estaba por arriba de los precios máximos que había marcado. Entonces eso nos indica que cada inversor de Bitcoin que compra desde el mercado spot sin apalancarse y sin dinero que pretende usar en el corto o mediano plazo, siempre después de un año que mantenga esa posición va a estar en positivo. Por eso te recomiendo que te mantengas en positivo en Bitcoin y no vendas en pánico en esta zona, porque después cuando en 1 o 2 meses el precio haya superado tu precio de compra, ahí realmente te vas a arrepentir porque de haber soltado una posición de un activo tan alcista. Esto únicamente es miedo en el corto plazo. Así que bueno, vamos a dejar el análisis del Bitcoin por ahí. No tiene mucho sentido pasar a analizar las altcoins, vamos a hacerlo, pero el movimiento de Bitcoin acompañó y pasa también, y se traduce el miedo en el mercado también de las altcoins.
Neo, bueno, vamos a un movimiento también muy similar al de Bitcoin, son todas velas muy similares. Vamos a hacerlo de manera muy rápida. Nosotros teníamos la compra en audio, que justo todo este movimiento nos hace salir por stop. Vamos ahora a enviarla ahí por el grupo, pero vean prácticamente que audio retrocedió un poco más de nuestra zona que teníamos de stop, un 3% más, y ya prácticamente vuelve a los precios de entrada. Teníamos nosotros la entrada prácticamente ahí en 4.000 y está en 3.900. Por ende, el rechazo es un rechazo claro que nos marca que el mercado también sigue un poco fuerte también el de las altcoins. Vean Cardano el día de hoy, es un claro ejemplo. Después de estar retrocediendo tan fuerte en estas horas en las que el Bitcoin más o menos establece un poco las altcoins, quieren empezar a rebotar un poco. Bueno, esta es otra moneda en la que teníamos compra. Compramos aproximadamente en esa zona cuando rompió la línea de tendencia bajista. Todo este sentimiento de mercado también nos tiró la operación un poco para abajo. Uniswap sí retrocedió un poco más, pero vean que prácticamente ya vuelve a la zona de suelo. Igualmente vamos a tener bastante precaución. Yo creo que de acá al próximo año no sé si tomaré posiciones en las altcoins por todo este sentimiento que viene pasando con el virus. O sea, cualquier noticia negativa que sale te tira los precios para cualquier lado. Cantesos analizado una posición similar. Bueno, EOS lo mismo. Van lo mismo, muchas velas muy similares. Stellar, fíjense todo lo que retrocede y vuelve a meterse en la zona. IOTA, miren lo fuerte que aguanta IOTA por arriba de ese soporte. Pueden ser una de las primeras en cuando el Bitcoin nuevamente arranque un movimiento alcista e intente posicionarse por arriba de los 50, 55 mil dólares y empiece nuevamente el impulso y a mejorarse la situación de mercado y los sentimientos de mercado, pueden empezar algunas a repuntar un poco más rápido. Pero al estar así en un sentimiento de incertidumbre constante, las altcoins quizás un poco más dejarla de lado y situarse en este momento únicamente en el Bitcoin. Ethereum, vea la vela fuerte que hizo, prácticamente contrarrestando todo. No es tan positivo contra el dólar, pero mucho más fuerte que el Bitcoin en este caso. BNB lo mismo, nos refleja la fuerza que tienen en este momento las altcoins y lo fuerte que estaba antes de retroceder. O sea, el movimiento que tenía planificado. Vean que las dos altcoins más fuertes tienen movimiento alcista contra Bitcoin el día de hoy. Bueno, AVE sigue a la baja, Ripple vela muy similar, Wave lo mismo. Solana, otra moneda que cuando mejore un poco el sentimiento del mercado puede ser una de las primeras en salir. Vean un movimiento técnico excelente. Rompió la línea de tendencia. Bueno, vino prácticamente a buscar el precio de salida, prácticamente en ganancia que se podría haber tenido en Solana, que era esta zona. Acá no lo vemos porque tenemos, bueno, la mecha. Bueno, no sé dónde quedó. Tenemos una mecha en Solana que nos ha alcanzado hasta ahí. Pero bueno, veamos cómo rompió la línea de tendencia bajista y ahora vuelve a apoyarse y parece querer empezar un movimiento alcista para los próximos días. O sea, prácticamente lo contrario de lo que está haciendo el mercado en este momento. Se la ve con mucha fuerza. Link, lo mismo retrocediendo. Algo lo mismo, vean la vela fuerte y positiva que va teniendo, como da vuelta a todo lo negativo que fueron las primeras horas del día de hoy. Eso nos marca en sí un poco de fortaleza, pero como digo, en este momento de incertidumbre es un poco mejor dejarlas relegadas y situarnos en el Bitcoin. Bueno, muchas altcoins con movimientos similares. Quería recalcar bastante importante lo que viene pasando en el Bitcoin el día de hoy. Las altcoins, bueno, puede cambiar su movimiento en los próximos días. Es un mercado muy volátil también. Nano, fíjense, Nano también aguanta esa zona, no pierde ningún soporte, se la ve bastante fuerte. Kusama vino hasta la parte baja y rebota. Cake parece tener fuerza también. CHR, bueno, movimiento bastante bajista. FED, vean, después de las dos velas bajistas del Bitcoin ayer, prácticamente muestra una fuerza bastante grande. Lina, bueno, movimiento muy similar al resto de las altcoins. Tita lo mismo, Rune lo mismo, Litecoin lo mismo, Silica lo mismo, sigue en la zona de suelo. AVAX intenta aguantar ahí arriba, cosa que también le da fortaleza. Luna, bueno, sigue desmarcándose con una fuerza inmensa contra el Bitcoin y contra el dólar, porque si vamos prácticamente está un 13% arriba. O sea, está prácticamente un 4% arriba contra el dólar. HOT, bueno, lo mismo.
El RON ahí parece que están intentando rebotar y quiere cerrar una vela positiva, cosa que también le traería fuerza para los próximos días. Tron lo mismo, muchas velas que nos están marcando que no venía muy a cuento esto que está pasando con el sentimiento de mercado en general. Si el sentimiento de mercado en general, que es negativo, perdón, si el análisis técnico nos marcaba que las altcoins podían tener un sentimiento positivo en los próximos días y un movimiento alcista, esto es lo que nos termina de definir que era positivo realmente eso y que podía pasar y que se veía bastante viable para los próximos días. Por ende tenemos estos movimientos que cuando retrocedieron tanto por todo lo que viene pasando con el virus, ellas dicen, pero nosotros estamos con fuerza todavía, no importa lo que viene pasando por afuera. Pasamos también, bueno, a Crow, otra vela que vemos una vela bastante positiva. SEC lo mismo que el resto de las monedas, que la mayoría de las monedas retrocediendo. Chile, bueno, una vela bastante negativa. Ah, perdón, ahí estamos en Chile contra el dólar, así que bueno, ahí ya cerramos nuestro análisis. Si te gustó todo este tipo de contenido, sé que no estamos en la mejor etapa de mercado, pero en estos momentos son en los que tenés que aguantar. Y si estás desde el mercado spot, holdear, que es lo más recomendable, siempre entrar desde el mercado spot con dinero que no necesites en el corto o mediano plazo. Te recomiendo que mantengas esta posición que a lo largo de los próximos 5 o 6 meses vas a decir y vas a ver los frutos de aguantar esta posición y estos precios y estos miedos del mercado sin vender en pánico. Así que te invito a que te suscribas, que comentes, que tires buenas vibras al canal. Que tengas un muy buen lindo día.